Hjalmar Silasbo está de pie junto a la ventana de una casa de campo en las afueras de Oulu en la primera semana de septiembre de 1944, y la ventana tiembla en su marco porque un viento desciende desde el norte. Puede ver, si gira la cabeza hacia la derecha, la superficie gris del Golfo de Botnia moviéndose bajo ese mismo viento, y los abedules a lo largo de la orilla ya están teñidos con el primer amarillo pálido de un temprano otoño lapón. Tiene una taza de café enfriándose sobre la mesa detrás de él. Tiene un conjunto de órdenes del alto mando finlandés que llegaron esa mañana. Tiene, en las habitaciones de la casa detrás de él, a un estado mayor que espera que hable. Silasbo tiene 52 años. No es un hombre grande. Se mueve con la economía de alguien que aprendió hace mucho tiempo que el frío no negocia, que el bosque no negocia, que el enemigo no negocia, y que la única moneda que todo ello acepta es la competencia. Destruyó 2 divisiones soviéticas en Suomussalmi en el invierno de 1939. Cercó y aniquiló a la 44ª División Soviética en la carretera de Rat en enero de 1940 y envió una columna de 30 kilómetros de hombres, caballos y cañones congelados de regreso a Moscú como prueba de lo que la guerra forestal finlandesa podía hacer a un ejército que no entendía el país en el que estaba entrando. Es el general en quien confían los finlandeses para los trabajos que no pueden fallar. Y el trabajo que tiene ahora, las órdenes sobre la mesa detrás de él, el estado mayor en las habitaciones detrás de él, el viento sacudiendo el marco de la ventana. Es la asignación más extraña que recibe cualquier general finlandés en toda la Segunda Guerra Mundial. Se le ordena atacar a los alemanes. La alianza entre Finlandia y Alemania nunca fue escrita como una alianza. Ese era el punto. La posición de Finlandia en la guerra desde junio de 1941 en adelante fue llamada cobeligerancia, una palabra elegida con precisión quirúrgica para significar todo lo útil y no comprometer nada definitivo. Los finlandeses no eran del eje, los finlandeses no eran aliados, los finlandeses eran finlandeses, luchando su propia guerra, en sus propios términos, por la recuperación del territorio que la Unión Soviética había tomado en la Guerra de Invierno de 1939 a 1940. Y la presencia de 200.000 soldados alemanes en suelo finlandés y un enemigo común en Moscú era una coincidencia de geografía e interés, no un matrimonio de ideología. Oficiales finlandeses y alemanes comían en las mismas mesas a lo largo del frente de Karelia. La logística finlandesa y la alemana se movían por las mismas líneas ferroviarias de vía estrecha a través de la naturaleza ártica de Laponia. Los 2 ejércitos coordinaban, cooperaban, ocasionalmente se irritaban mutuamente como siempre ocurre entre ejércitos que comparten territorio, pero nunca habían estado formalmente vinculados, y el gobierno finlandés había pasado toda la guerra manteniendo una delgada rendija de luz entre Helsinki y Berlín, que cualquiera podía ver si observaba con atención. Los finlandeses comprendieron aproximadamente desde 1943 en adelante que Alemania iba a perder la guerra. Lo que necesitaban era encontrar una salida antes de que los muros se derrumbaran sobre ellos. La salida tenía condiciones. La Unión Soviética, negociando a través de intermediarios suecos en Estocolmo, presentó sus términos para un armisticio finlandés en agosto de 1944. Y uno de esos términos no era una sugerencia. Finlandia debía cortar todas las conexiones con Alemania y debía expulsar a todas las fuerzas alemanas del territorio finlandés. Y la expulsión debía comenzar dentro de 2 semanas desde que el armisticio entrara en vigor. El armisticio entró en vigor el 4 de septiembre de 1944. Las 2 semanas expiraron el 15 de septiembre. El ejército alemán en Laponia, 200.000 hombres, más o menos, organizado como el 20º ejército de montaña bajo el general Lothar Rendulic, no estaba ni cerca de marcharse. 200 kilómetros al norte de donde Silasbo está junto a su ventana vibrante, en la misma mañana del mismo septiembre, un general muy diferente está trabajando en un conjunto muy diferente de planes. Lothar Rendulic también tiene 52 años, aunque lleva su edad de manera distinta a Silasbo. Es un abogado austríaco convertido en soldado, un hombre preciso y organizado con un aporte formal
y una capacidad para la violencia calculada que le había servido bien en Yugoslavia, donde había llevado a cabo operaciones antipartisanas que los historiadores describirían más tarde con una cuidadosa economía de juicio. Sabe que Finlandia ha firmado un armisticio, recibió la notificación desde Berlín, no está sorprendido ni angustiado, porque sus órdenes, que también vinieron de Berlín, le dijeron qué hacer. Debe mover su ejército hacia el suroeste, fuera de Finlandia, hacia Noruega. Debe hacerlo deliberadamente. Debe llevarse todo lo que pueda moverse y destruir todo lo que no pueda. No debe, bajo ninguna circunstancia, apresurarse. Lo que Rendulic comprende, lo que lo hace en sentido militar peligroso, es que la geografía de Laponia está completamente de su lado y completamente en contra de cualquiera que intente detenerlo. El 20º Ejército de Montaña no se retira por terreno abierto, se retira a través de una naturaleza salvaje que en septiembre ya comienza a congelarse de nuevo, un paisaje de bosque de abedules y tundra subártica, y lagos poco profundos y ríos que corren rápidos y oscuros entre sus orillas. Un país donde las carreteras no son carreteras en ningún sentido europeo, sino senderos de grava compactada y tierra comprimida, que en clima húmedo se disuelven en barro, y en clima helado se convierten en láminas de hielo gris azulado, y con la nieve se vuelven invisibles. Las distancias son enormes. La oscuridad otoñal llega temprano y se impone con fuerza. Una retaguardia alemana de unos pocos cientos de tropas de montaña, con ametralladoras y morteros, puede mantener un cruce de río contra un batallón finlandés durante días, porque el cruce es la única vía de avance, y el bosque a ambos lados es intransitable. Y cuando el batallón finlandés finalmente cruza, la retaguardia ya se ha ido, quemando el siguiente puente, minando la siguiente carretera, preparando la siguiente posición a 8 kilómetros al norte. La guerra de Laponia, como llegaría a conocerse, no es una guerra en el sentido en que lo son las batallas del frente oriental. No hay enfrentamientos blindados en terreno abierto, no hay campañas de bombardeo estratégico, no hay un enfrentamiento decisivo donde un ejército destruya a otro. Lo que hay, en cambio, es una persecución brutal, helada y logísticamente infernal a través de uno de los paisajes más remotos e inhóspitos de Europa, por un ejército que necesita sacar a su antiguo aliado de su territorio lo suficientemente rápido como para satisfacer a la Unión Soviética, que observa desde el este, y otro ejército que necesita retirarse lo suficientemente despacio como para trasladar a sus hombres y material a través de los estrechos cuellos de botella de la carretera ártica y llevarlos a la seguridad de Noruega antes de que el invierno cierre los pasos. Y en algún punto, dentro de esa persecución, en la oscuridad helada del otoño lapón, hay una destrucción a una escala que el mundo fuera de Escandinavia ha olvidado en gran medida. La historia de cómo Finlandia y Alemania llegaron a luchar entre sí en el círculo polar ártico comienza, como la mayoría de las historias de guerra nórdicas, con la geografía. Laponia no es un país, es un concepto. Es la parte del mundo por encima del círculo polar ártico, donde los árboles se vuelven escasos y la luz se convierte en un recuerdo en invierno, y las distancias entre un asentamiento humano y el siguiente se miden en tiempo en lugar de kilómetros. La Laponia finlandesa en 1944 cubre aproximadamente 100.000 kilómetros cuadrados, un área aproximadamente del tamaño de Corea del Sur, y tiene una población permanente de quizás 90.000 personas, la mayoría de las cuales viven en el puñado de ciudades a lo largo de los ríos y la costa, lugares con nombres que se repetirán a lo largo de la campaña: Oulu, Kemi, Rovaniemi, Tornio, Ivalo, Petsamo. El 20º Ejército de Montaña alemán llegó a Finlandia progresivamente desde 1941 en adelante, utilizando el país como base para operaciones contra el puerto soviético de Murmansk en la península de Kola, el puerto a través del cual llegaban los convoyes aliados a la Unión Soviética y desde donde, en la imaginación estratégica alemana, la capacidad de abastecer al Ejército Rojo podía ser estrangulada si un esfuerzo lo suficientemente decidido lograba cortar la conexión ferroviaria hacia el sur. Ese esfuerzo se realizó y fracasó de manera total en el otoño de 1941,
cuando fuerzas finlandesas y alemanas de montaña, que avanzaban hacia el este a lo largo de la carretera ártica, se toparon con defensas soviéticas que resultaron imposibles de romper con las fuerzas disponibles, y el frente de Murmansk se estancó en una situación que no cambiaría significativamente en ninguna dirección durante los siguientes 3 años. El 20º Ejército de Montaña se atrincheró. Los hombres construyeron lo que necesitaban para sobrevivir a un invierno ártico, y luego otro y otro. Para 1944, algunas de estas posiciones han sido ocupadas continuamente durante 3 años, y ya no son refugios improvisados, sino instalaciones permanentes, búnkeres de madera finlandesa y hormigón armado, depósitos de suministros, talleres de reparación, panaderías, hospitales. Rendulic no se retira de una posición de campo, está abandonando una infraestructura. El alto mando finlandés, específicamente el mariscal Carl Gustaf Emil Mannerheim, el antiguo oficial de caballería zarista de 77 años que dirige las Fuerzas Armadas finlandesas con la autoridad de un hombre que ha sido esencialmente el mecanismo de supervivencia nacional finlandés durante 30 años, comprende la situación con fría claridad. El armisticio exige que los alemanes se marchen. La Unión Soviética interpretará cualquier demora como mala fe finlandesa y hará que los finlandeses paguen por esa mala fe en los términos de paz. Pero Mannerheim también entiende que Rendulic tiene 200.000 hombres y Finlandia tiene quizás 60.000 soldados disponibles para operaciones en el norte. Y esos soldados finlandeses son en su mayoría hombres exhaustos que han estado luchando durante 3 años y aún se están recuperando de las posiciones que defendieron contra la ofensiva soviética, que destrozó el frente de Karelia en el verano de 1944. Esa ofensiva costó a Finlandia entre 40.000 y 60.000 bajas en 11 semanas. El ejército que Silasvuo llevará al norte no es el mismo ejército que destruyó las divisiones soviéticas en Suomussalmi. Es más viejo, está cansado, y se le pide hacer algo que no tiene una lógica militar clara. Presionar sin provocar, avanzar sin desencadenar una batalla campal que sería catastrófica para ambos bandos, escoltar a su antiguo aliado hacia la frontera noruega con suficiente agresividad visible para satisfacer a Moscú y suficiente contención para evitar el peso completo de un ejército alemán de montaña, respondiendo a lo que podría interpretar como un ataque. Las 2 semanas permitidas por los términos del armisticio expiran sin que los alemanes se hayan movido de manera significativa. Hay negociaciones, hay señales y contraseñales. Los finlandeses envían mensajes diplomáticos al cuartel general de Rendulic sugiriendo rutas y calendarios. Los alemanes responden con expresiones corteses de comprensión y continúan fortificando sus posiciones. La Comisión Soviética del Armisticio, operando desde Helsinki, observa cada retraso con la sospecha de que los finlandeses y los alemanes han arreglado las cosas entre ellos, y los informes de la comisión llegan a Moscú, y la presión de Moscú sobre Helsinki aumenta con cada día que pasa. El 15 de septiembre de 1944, Mannerheim toma la decisión que no puede deshacerse. Ordena a Silasvuo y al tercer cuerpo finlandés atacar. El movimiento inicial de la guerra de Laponia es un desembarco anfibio, que es lo último que los alemanes esperan y lo primero que la situación exige. El puerto de Tornio se encuentra en la frontera con Suecia en la desembocadura del río Tornio, donde desemboca en el Golfo de Botnia, y Tornio está detrás de las principales posiciones alemanas. Es un punto de entrada que elude las defensas costeras que los alemanes han preparado a lo largo del acceso directo desde Oulu y coloca a las tropas finlandesas inmediatamente sobre la única carretera que el 20º Ejército de Montaña debe utilizar para mover su equipo desde el centro de Laponia hacia Noruega. La infantería finlandesa embarcada en buques civiles en el puerto de Oulu, la noche del 14 de septiembre, cruza las aguas grises del Golfo y desembarca en Tornio antes del amanecer del 15 de septiembre. Según los estándares de las operaciones anfibias, Gallipoli, Dieppe, Antio. Esto es un asunto modesto. 3 batallones, sin apoyo naval significativo. Pero Tornio está débilmente defendido y el desembarco logra una sorpresa total. Y para cuando la guarnición alemana comprende lo que ha llegado, los soldados finlandeses están en las calles de la ciudad y avanzando para cortar la carretera hacia el norte. Lo que sigue durante los siguientes 4 días
es la única batalla campal seria de la Guerra de Laponia. Los alemanes no pueden permitir que Tornio permanezca en manos finlandesas. No porque Tornio en sí importe enormemente, es una pequeña ciudad portuaria con quizá 8.000 habitantes, sino porque la carretera que pasa por Tornio es la única ruta viable para el equipo pesado que se mueve desde el Ártico finlandés hacia Noruega. Y si esa carretera es cortada y mantenida, el equipo queda inutilizado. Rendulic envía grupos de combate hacia el sur para recuperar la ciudad, y los finlandeses la defienden con la ferocidad de soldados que saben por qué están luchando, que es lo mismo por lo que siempre han luchado: la supervivencia de su país. La batalla por Tornio dura 4 días. Los refuerzos finlandeses desembarcan continuamente a través del puerto mientras continúa el combate. Los contraataques alemanes penetran en la ciudad y son rechazados. Para el 19 de septiembre, los alemanes han sufrido bajas que no pueden reemplazar en una ciudad que necesitan pero no pueden tomar. Y Rendulic hace el cálculo racional. La carretera a través de Tornio está perdida. El equipo pesado tendrá que ser destruido o abandonado. El ejército moverá lo que pueda por otras rutas y dejará el resto atrás. Tornio le cuesta a Alemania la mayor parte de sus armas pesadas y su flota de vehículos en Finlandia, porque la siguiente ruta viable para el transporte pesado se encuentra a cientos de kilómetros más al norte, y el plazo para hacer pasar a 200.000 hombres por esa ruta antes de que el invierno ártico la cierre ya se está agotando. Es en este punto, mediados de septiembre de 1944, la batalla por Tornio aún en llamas, la carretera ártica comenzando a llenarse de columnas de vehículos alemanes que se desplazan hacia el norte. Cuando la Guerra de Laponia se convierte en algo distinto de una campaña militar, se convierte en una política. Rendulic ha recibido sus órdenes de Loka Duvive, el alto mando alemán, y las órdenes son explícitas. A medida que el 20º Ejército de Montaña se retira a través de la Laponia finlandesa, debe negar a los finlandeses que lo persiguen cualquier infraestructura utilizable. Las carreteras deben ser minadas y llenadas de cráteres. Los puentes deben ser volados. Las instalaciones de comunicaciones deben ser destruidas. Las vías férreas deben ser arrancadas o inutilizadas. Y las ciudades, Rovaniemi, Ivalo, Sodankylä, cada ciudad de cualquier tamaño en la Laponia finlandesa, deben ser quemadas. No dañadas, quemadas. Destrucción sistemática, deliberada, total. La política tiene un nombre en la doctrina militar alemana: Verbrannte Erde, tierra quemada. Lo que esto significa en la práctica puede entenderse por lo que sucede en Rovaniemi. Rovaniemi es la capital administrativa de la Laponia finlandesa. Se encuentra en la confluencia de los ríos Ounasjoki y Kemikoki, por encima del Círculo Polar Ártico, y según los estándares finlandeses es una ciudad significativa: 12.000 habitantes, una estación de tren moderna, edificios comerciales sustanciales, oficinas gubernamentales, escuelas, la infraestructura de un centro regional del norte. Los alemanes la han utilizado como un importante centro logístico durante toda la campaña de Laponia. Sus depósitos, talleres e instalaciones de mando la han convertido, si acaso, en un lugar mejor abastecido y más desarrollado que antes de la guerra. A finales de septiembre y principios de octubre de 1944, las unidades alemanas que pasan por Rovaniemi comienzan el trabajo sistemático de destrucción. Los edificios son incendiados uno por uno. Las instalaciones ferroviarias son demolidas. Los puentes sobre los ríos son volados. Los ingenieros alemanes, metódicos y profesionales, recorren la ciudad con la eficiencia que aplican a todas las tareas técnicas. Y cuando terminan, Rovaniemi está destruida entre un 80 y un 90%. Los historiadores estiman que entre 4.000 y 5.000 edificios en toda la Laponia finlandesa son destruidos durante la retirada alemana. No en combate, no como daño colateral, sino deliberadamente, edificio por edificio, por hombres con órdenes. La población civil de Laponia, los 90.000 finlandeses que realmente viven en esta región salvaje, ha estado evacuando desde septiembre. Mannerheim tuvo la previsión de ordenar la evacuación de la población civil de la Laponia finlandesa antes de que comenzara la campaña, en parte porque anticipó exactamente este tipo de destrucción.
en parte porque una población civil en el camino de dos ejércitos en conflicto es simplemente un conjunto de bajas esperando a ocurrir. Según algunos cálculos, más de 100.000 personas realizan el viaje hacia el sur, civiles de las ciudades árticas y de las granjas dispersas, y los pastores sami de renos de las tierras altas, moviéndose por cualquier medio de transporte disponible, en barco río abajo, por carretera hacia la costa finlandesa, muchos de ellos dejando atrás todo lo que poseen, llegando al sur de Finlandia prácticamente sin nada. Son refugiados de una guerra que su propio gobierno está librando en su nombre, desplazados por la retirada de un antiguo aliado a través de sus propios hogares y aldeas. Las casas a las que regresarán cuando regresen, en la mayoría de los casos no existirán. Las granjas estarán quemadas. Los puentes estarán destruidos. Los pozos en algunos lugares habrán sido envenenados. El ganado habrá desaparecido. La tierra estará minada. Silasbuo sabe que todo esto está ocurriendo. Sus unidades de vanguardia avanzan a través de las ruinas de lo que habían sido ciudades y encuentran retaguardias alemanas esperando en posiciones de ventaja devastadora. Un nido de ametralladoras en un edificio bombardeado en un cruce de río. Una posición de mortero en terreno elevado cubriendo la única carretera. Un cañón antitanque cubriendo el acceso a un puente volado donde los ingenieros finlandeses tendrán que trabajar a la intemperie bajo fuego. El avance finlandés se mide no en kilómetros por día, sino en bajas por kilómetro. Cada cruce de río es un problema. El Kemijoki, el Ounasjoki, el Tornionjoki, el Muonionjoki. Estos ríos corren rápidos y fríos en otoño, y los puentes sobre ellos han desaparecido, volados con precisión alemana, y vadearlos implica bajas y las embarcaciones necesarias para cruzarlos no siempre están disponibles, y el frío, ya asentándose hacia el invierno en las primeras semanas de octubre, hace que las operaciones prolongadas en el agua sean letales. Los ingenieros finlandeses trabajan continuamente bajo fuego, construyendo puentes de pontones y cruces improvisados, y las retaguardias que cubren los accesos les hacen pagar por cada metro de puente. La persecución se establece en un ritmo agotador. Las retaguardias alemanas, tropas de montaña, muchas de ellas veteranas de 3 años en el Ártico, hombres que conocen este territorio tan bien como cualquier soldado que haya luchado en él. Seleccionan sus posiciones con pericia y las mantienen el tiempo suficiente para permitir que el cuerpo principal se desplace hacia el norte, y luego se retiran con eficiencia practicada y se mueven a la siguiente posición. Los finlandeses avanzan tan rápido como pueden sin quedar comprometidos de forma decisiva, porque el compromiso decisivo es precisamente lo que Mannerheim les ha indicado que deben evitar. Una unidad finlandesa rodeada o destruida por un contraataque alemán sería una catástrofe política además de militar, y la presión desde Moscú significa que no hay margen para retrocesos. La persecución es más un arte que una ciencia, y el arte es el arte de la presión sin compromiso, de avanzar lo suficientemente rápido como para satisfacer a la Comisión de Armisticio Soviética, que observa desde Helsinki, y lo suficientemente lento como para no provocar la respuesta militar completa que 200.000 soldados de montaña alemanes son teóricamente capaces de ofrecer. La política alemana de tierra quemada crea problemas para la persecución, que van más allá de la destrucción física de la infraestructura. Cuando las carreteras están llenas de cráteres y los puentes están destruidos y los edificios están quemados, las líneas de suministro del avance finlandés se convierten en problemas de ingeniería tanto como logísticos. Los batallones de ingenieros finlandeses trabajan día y noche construyendo puentes de reemplazo, rellenando cráteres, despejando minas, tratando de mantener el suministro en movimiento a través de un paisaje que los alemanes están convirtiendo sistemáticamente en un obstáculo. Las minas están por todas partes. Los ingenieros alemanes siembran las carreteras y los campos y las ruinas de los edificios con enormes cantidades de minas antipersonales y antivehículos. Y las minas se colocan no solo en los lugares obvios, sino en los lugares creativos y letales, en las ruinas de edificios destruidos, en los que los soldados finlandeses podrían entrar para refugiarse, en los accesos a los puentes de reemplazo que los ingenieros finlandeses están construyendo, en los arcenes de las carreteras junto a las rutas principales llenas de cráteres.
Las bajas finlandesas por minas son continuas y agotadoras durante toda la campaña. El paisaje se convierte en un arma. Lo que ven los soldados finlandeses, a medida que avanzan por las ruinas de la Laponia finlandesa en el otoño de 1944, produce en ellos una emoción que no es exactamente ira, aunque la ira forma parte de ella, ni exactamente dolor, aunque el dolor forma parte de ella, sino algo que los registros escritos describen como una especie de furia silenciosa y concentrada. La furia de hombres que observan cómo su país está siendo desmantelado a su alrededor por personas que hasta hace 11 días eran sus aliados de facto. No existe tradición en la cultura militar finlandesa de expresar este tipo de cosas en los registros oficiales. Los oficiales finlandeses redactan informes, señalan situaciones tácticas, enumeran pérdidas. Lo que aún así aparece en los informes de forma indirecta en el lenguaje de la contención profesional es la acumulación de lo que ven. Aldea quemada, puente destruido, minas en la carretera, aldea quemada, puente destruido. Rendulic, observando su propia operación desde su cuartel general mientras se desplaza hacia el norte por delante del avance finlandés, no carece de satisfacción profesional. La retirada se desarrolla esencialmente según lo previsto. Sus retaguardias mantienen sus posiciones durante el tiempo requerido y se retiran limpiamente. Los finlandeses no lo alcanzan. El equipo pesado perdido en Tornio es un coste significativo, pero los hombres se están moviendo. Los depósitos de suministros están siendo evacuados o destruidos, y la persecución finlandesa, aunque persistente, no amenaza la integridad de la retirada. Está haciendo lo que se le ordenó hacer. Es un profesional y la profesión está funcionando. La destrucción de Laponia no es, en su cálculo operativo, una atrocidad. Es una medida táctica. Todo lo que es utilizable por un enemigo es un objetivo militar. Esto es lo que hace que la guerra de Laponia sea difícil de categorizar dentro de cualquier marco moral simple. Se libra entre dos ejércitos profesionales, ninguno de los cuales actúa de mala fe según los estándares que aplican sus respectivas cadenas de mando. El tercer cuerpo finlandés persigue porque debe hacerlo. El 20º ejército de montaña alemán se retira porque debe hacerlo, destruyendo a su paso porque se le ha ordenado hacerlo. Las tropas de montaña alemanas, a nivel individual, no son las tropas de choque ideológicas de las SS. Son soldados haciendo lo que los soldados hacen cuando se les ordena hacerlo en un contexto en el que ningún individuo en la cadena siente todo el peso de lo que producen las órdenes acumuladas. Quienes pagan el precio son los civiles que evacuaron en septiembre y que regresarán en la primavera de 1944 para descubrir que sus hogares son cenizas, sus ciudades campos de escombros, sus puentes están en los ríos y sus carreteras están minadas. La campaña alcanza su fase más brutal en octubre y noviembre, a medida que la persecución se adentra en las tierras altas al norte de Rovaniemi, hacia el gran distrito lacustre ártico finlandés y la carretera que corre hacia el norte hasta Ivalo y Petsamo en el océano Ártico. La región de Petsamo, una estrecha franja de territorio finlandés que proporciona acceso a la costa ártica y a los yacimientos de níquel en Kolojoki, que habían sido un elemento significativo de la cooperación industrial finlandesa-alemana durante toda la guerra. No es, para octubre de 1944, una preocupación finlandesa en absoluto. Las fuerzas soviéticas ya se han movido para tomar Petsamo como parte de sus propias operaciones ofensivas en el norte, la ofensiva Petsamo-Kirkenes lanzada el 7 de octubre, que en 10 días destruye las posiciones alemanas en la península de Kola y empuja los restos del cuerpo alemán que había estado sitiando Murmansk hasta Noruega. La ofensiva soviética resuelve uno de los problemas de Rendulic y crea otro. Significa que su flanco norte queda repentinamente expuesto, pero también significa que los soviéticos están ahora en contacto directo con las fuerzas alemanas, lo que reduce la presión política sobre Finlandia para presionar con más fuerza, porque los soviéticos tienen su propia parte de la retaguardia alemana con la que lidiar. La ofensiva Petsamo-Kirkenes es una historia en sí misma, una operación ártica soviética que cubre un territorio y una complejidad logística comparables a cualquier ofensiva del último año de la guerra. Pero es relevante para la guerra de Laponia, porque sella definitivamente el destino de la posición alemana en el norte de Finlandia. Rendulic ya no tiene la opción de defender Laponia.
se está retirando hacia Noruega, y la única pregunta es cuánto de su ejército y su equipo logra atravesar. La respuesta, en última instancia, es la mayor parte. El 20º Ejército de Montaña alemán completa su retirada del territorio finlandés en los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre de 1944. Cruza hacia Noruega, alcanza las posiciones que mantendrá durante el invierno, y lo hace con su capacidad de combate sustancialmente intacta, con bajas derivadas de la persecución finlandesa menores que en cualquier retirada comparable de los últimos años de la guerra en cualquier frente europeo. Desde un punto de vista puramente militar, la retirada alemana de Laponia es un éxito profesional. Lo que deja atrás no es un éxito en ningún sentido que la palabra pueda contener. Las cifras de bajas finlandesas en la guerra de Laponia se estiman en aproximadamente 950 muertos en combate, según algunos recuentos casi 2.000 heridos, y un número adicional de bajas por minas y lesiones por el clima frío, que los registros no siempre separan claramente de las pérdidas en combate. Las bajas alemanas son más difíciles de establecer a partir de los registros disponibles, y los historiadores estiman entre 2.000 y 3.000 muertos a lo largo de la campaña. No son cifras pequeñas para una campaña de 6 semanas en un teatro que el resto del mundo ignorará en gran medida. No son las cifras de Stalingrado, o la bolsa de Falaise, o el bosque de Hürgen, pero los hombres están muertos de la misma manera, en el mismo frío, y los muertos finlandeses están enterrados en un país que en muchos lugares ha sido quemado alrededor de sus tumbas. El coste civil es más difícil de cuantificar. Cuando los evacuados finlandeses comienzan a regresar a Laponia en la primavera de 1945, encuentran una provincia que ha sido borrada sistemáticamente. Los historiadores finlandeses estiman que el 90% de los edificios en algunas áreas de Laponia han sido destruidos. La ciudad de Rovaniemi tiene que ser reconstruida desde cero. La ciudad reconstruida, que aún existe y es la capital de la Laponia finlandesa en la actualidad, fue diseñada por el arquitecto Alvar Aalto y trazada con la forma de un reno, un detalle que contiene más tragedia que cualquier estadística. El plano del reno fue dibujado porque no quedaba nada que preservar. Las minas siguen siendo un problema durante años después de que termina la guerra, matando y mutilando a agricultores y niños y a evacuados que regresan y que pisan en el lugar equivocado en el campo equivocado. La desminación completa de la Laponia finlandesa no se declara finalizada hasta 1948. La reconstrucción de Laponia lleva una década. El gobierno nacional invierte recursos en la provincia, construyendo los puentes y carreteras y casas y escuelas y hospitales que la retirada alemana destruyó. Los pastores sami de renos, cuyas rutas tradicionales de pastoreo cruzaban la tierra que los alemanes quemaron y minaron, enfrentan interrupciones en su economía y su cultura que duran una generación. Los bosques vuelven a crecer. Eventualmente, el abedul y el pino y el abeto no conocen las guerras y regresan de la manera en que siempre regresan, indiferentes a lo que ocurrió entre sus raíces. Los ríos vuelven a correr limpios. Las ciudades se levantan. Pero las personas que vivían en esas ciudades antes del otoño de 1944, que recuerdan cómo era cuando estaba intacta, llevan esa imagen anterior consigo durante el resto de sus vidas. Silasbo cruza brevemente a Noruega en noviembre de 1944. Una persecución simbólica, un gesto para demostrar la integridad de la expulsión alemana, y luego retira sus fuerzas de vuelta a la frontera finlandesa. Su tarea está cumplida. El 20º Ejército de Montaña está en Noruega. La Comisión de Armisticio Soviética, a regañadientes, acepta que Finlandia ha cumplido sus obligaciones. El armisticio finlandés soviético se mantiene. La paz, imperfecta y costosa como es de Finlandia, lo que equivale a decir que Finlandia existe, algo que una evaluación militar seria en 1944 no habría garantizado. Finlandia es el único país que limita con la Unión Soviética, que emerge de la Segunda Guerra Mundial como un Estado democrático independiente. Todos los demás países en la periferia soviética terminan la guerra bajo gobiernos dominados por los soviéticos. Finlandia no, y la guerra de Laponia, la disposición a luchar contra los alemanes, el cálculo estratégico que Mannerheim realizó y ejecutó con competencia implacable, es una parte significativa de la razón.
Rendulic pasa los últimos meses de la guerra al mando de fuerzas alemanas en Hungría, luego del Grupo de Ejércitos Sur, luego del Grupo de Ejércitos Austria, siempre en retirada, siempre cubriendo. Es capturado por fuerzas estadounidenses en mayo de 1945 y juzgado en Nuremberg en el juicio del alto mando por la destrucción de Laponia y por atrocidades en Yugoslavia. Es declarado culpable y condenado a 20 años, reducidos en apelación a 10, y es liberado en 1951. Vive hasta 1971. Escribe sus memorias. Describe la política de tierra quemada en Laponia como una necesidad militar. No está, según los estándares de lo que se denomina necesidad militar en 1944, completamente equivocado, lo cual es en sí mismo una afirmación sobre la guerra. La guerra de Laponia termina sin una conmemoración que el mundo exterior note. No existe un equivalente de la película de Nuremberg sobre los campos, ninguna fotografía icónica, ningún nombre de batalla que entre en el vocabulario cultural común de la Segunda Guerra Mundial. La gente de Laponia sabe lo que ocurrió. El gobierno finlandés sabe lo que ocurrió. Los soldados que estuvieron allí lo saben. Pero el conflicto queda en el espacio entre las cosas que se recuerdan. Es demasiado tardío en la guerra como para tener el peso estratégico de la campaña de Noruega, demasiado remoto y demasiado pequeño para competir con el Frente Oriental o la Ofensiva Occidental o el Pacífico, demasiado ambiguo moralmente para encajar en las narrativas claras de heroísmo contra maldad que ofrecen las principales campañas de la guerra. Lo que permanece, si se sabe dónde mirar, es la evidencia en el propio paisaje. La ciudad lapona de Rovaniemi no tiene edificios antiguos. Cada estructura visible hoy en día data de después de 1945, el centro urbano diseñado por Aalto, los puentes modernos sobre los ríos, la infraestructura reconstruida de una capital provincial levantada desde la nada en los años posteriores a la guerra. La ausencia de historia en la arquitectura es en sí misma una forma de historia. Las minas que se encontraron en los campos y bosques y bordes de carreteras de la Laponia finlandesa entre 1945 y 1948 están catalogadas en los registros militares finlandeses. Las rutas de evacuación que los civiles tomaron hacia el sur en septiembre de 1944 son recordadas por las familias que las recorrieron. Las tumbas de los soldados finlandeses muertos en la persecución, 950, según una estimación conservadora quizá más, se encuentran en cementerios militares que reciben visitantes que saben lo que están observando. Y Almar Silasvuo recibe el título de general de infantería después de la guerra. Muere en 1947. No vive para ver completada la reconstrucción de Laponia, los puentes reconstruidos, las ciudades elevándose nuevamente desde el suelo quemado. Lo que dejó fue la expulsión de los alemanes del territorio finlandés, que era lo que se le pidió hacer y lo que hizo. Lo que significa que Finlandia sobrevivió, que es lo único en su balance que finalmente importa. El frío no negocia, el país perduró. Si esta historia te impactó, dale me gusta y suscríbete. Encontramos estas historias olvidadas cada día. Esto es lo que quiero saber de ti. ¿Fue la política alemana de tierra quemada en Laponia un crimen de guerra? ¿O estaba dentro de las reglas de la necesidad militar tal como se entendían en 1944? Porque los historiadores aún discuten sobre esto, y la línea entre ambas es más delgada de lo que a cualquiera de nosotros nos gustaría admitir. Déjalo en los comentarios y mira este siguiente video.